Muy buenos días a todos ustedes, mis amigos y hermanos que vienen observándonos en este canal. Quisiéramos saludarles y darles una cordial bienvenida a este nuevo estudio. Y como siempre, cada viernes preparándonos para poder recibir este santo sábado de parte del Señor. ¿Cómo nosotros podemos encontrarnos con el Señor? A través de su palabra. Él nos va a decir lo que tenemos que hacer. Cada vez que el sol se oculta, nosotros llegamos a un nuevo día y la cual el Señor dice en su palabra que debemos entrar en reposo. Bueno, mis queridos amigos, tenemos un estudio para ustedes en esta mañana, pero ante todo quisiéramos pedir la dirección a nuestro Dios para poder iniciar este estudio. Donde tú te encuentres, si tienes la posibilidad de ponerte de rodillas, acompáñame. Pero donde tú estés, inclina el rostro y vamos a orar. Padre maravilloso, en este momento quisiéramos dirigirnos ante ti y darte las gracias, Señor, por todas las cosas que nos has dado. Perdónanos por cada pecado que a veces cometemos. Pero en esta mañana queremos, Señor, pedirte dirección para poder iniciar este día y poder prepararnos para este santo día de reposo. Dios mío, enséñanos una lección más. Queremos encontrarnos contigo y en este momento tu Santo Espíritu pueda guiarnos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Bueno, mis queridos amigos, vamos a iniciar nuestro estudio. En esta mañana titula Me gozo en mis debilidades. Una persona puede gozarse en sus debilidades únicamente cuando está con Cristo Jesús. Es grato poder nosotros sufrir por la causa de Dios. El Señor cargó la cruz del Calvario y subió hasta llegar hasta lo último y morir en la cruz. De alguna manera el Señor quiere que nosotros sigamos ese ejemplo, que cojamos nuestra cruz y vayamos para poder sufrir lo mismo que Él sufrió. Dice la Escritura que nadie es mayor que su Señor. Si a nuestro Señor Jesús lo han perseguido, lo han azotado, incluso llevando hasta la muerte, ¿quién somos nosotros para no poder sufrir lo mismo? Entonces vamos a la primera pregunta. Dice, ¿por qué Pablo se gozaba en sus debilidades? ¿Por qué Pablo se gozaba en sus debilidades? Vamos a ver lo que nos dice en 2 de Corintios 12, el capítulo 12, el versículo 10. 2 de Corintios 12, el versículo 10. Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios. Dice así: Por eso, por causa de Cristo, me gozo en las debilidades, en afrenta, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Algo muy interesante que en el capítulo de Romanos 5.3 también nos habla. Romanos 5.3 dice así: Y no solo esto, sino que nos alegramos en las tribulaciones al saber que la tribulación produce paciencia. El apóstol Pablo lo tenía muy en claro, que cada vez que él hacía un trabajo por causa del Señor, tenía en cuenta que si venía persecuciones, él tendría que gozarse en esas debilidades. Al ver a Pablo persiguiendo a cristianos, matando a cristianos, sin pensar que un día él tendría que ser siervo de Cristo. Si Pablo mató a un cristiano, si Pablo golpeó a un cristiano, ¿por qué no ahora sufrir lo mismo por causa de Cristo? Pablo conoció a Cristo en un momento tan grato. Cuando él escuchó la voz de Dios, la voz de Cristo en el camino, él supo a quién estaba persiguiendo. Entonces el texto claramente dice que me gozo en las debilidades.
porque él termina diciendo la frase, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. El apóstol Pablo nos enseña a nosotros depender de Cristo. Cada vez que nosotros nos sintamos en un momento mal, en un momento difícil, cada vez que nosotros sintamos desmayar, es ahí donde nosotros tenemos que ir a Cristo. Y cuando nosotros vamos a Cristo por la voluntad de Dios, vamos a volver a ser fuertes. Porque con Cristo solamente podemos nosotros entender la voluntad de nuestro Dios. Qué interesante. El testimonio a fin de conocerte, la página 282 dice: cuando el dolor me parecía casi insoportable, miraba a Jesús y oraba fervientemente, y Él ha estado junto a mí, y la oscuridad ha desaparecido para dar paso a la luz. El aire mismo pareciera tener una agradable fragancia. Cuán gloriosa parecía la verdad, cuán elevadora. Podía descansar en el amor de Jesús. El dolor seguía siendo mi porción, pero la promesa, bástate de mi gracia, era suficiente para someterme. Los dolores más agudos parecían convertirse en paz y reposo. En la noche, durante horas, he tenido una dulce comunión con Dios. Mi mente parecía estar iluminada. No tenía disposición para murmurar ni quejarme. Jesús era el motivo de mi esperanza, gozo y ánimo. El cielo parecía estar muy cerca, y Cristo, el gran médico, era mi restaurador. El remedio de la enfermedad. En Él mora toda la plenitud. Jesús es música para mis oídos, y aunque bebo de la copa del sufrimiento, se me ofreció el agua de vida para satisfacer mi sed. Cristo es nuestra justicia, nuestro sacrificio, nuestra redención. En estos meses de sufrimiento he tenido tantas vislumbres preciosas de la bondad de Jesús que nos quisiera que nunca se borraran. Qué interesante. Mirar a Jesús. Entender cómo nosotros podemos mirar a Jesús. Un ejemplo práctico. Cuando Pedro estaba caminando en las aguas, su confianza de seguir a Jesús le dio o le permitió bajar del barco y caminar unos pasos hacia Jesús. Mientras su mirada estaba puesta en Jesús, Pedro caminó. Pero cuando él se dio cuenta de la tempestad, se empezó a hundir. ¿Qué sucedió? ¿Cómo nosotros podemos mirar a Jesús? Cuando nosotros vamos a sufrir una penalidad y miramos a Jesús subir en el Calvario, ver a sus transgresores golpearlo y él no decir ninguna palabra, comprenderemos que no haremos lo mismo o haremos las cosas que el Señor nos ha mandado. Eso es sufrir en debilidades y bastarse de la gracia de Cristo para poder obtener oportuno socorro. Pablo lo hizo y Pablo nos enseña a nosotros confiar en el Señor. Entonces la pregunta dice: ¿por qué Pablo se gozaba en sus debilidades? Porque Pablo tenía en consideración que la única salvaguardia de su vida era Jesús. Eso era por la cual Pablo sufría toda afrenta, porque Cristo había hecho un trabajo mayor que él. Vamos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta dice: ¿cómo se consideraba Pablo ante el Rey de Reyes? ¿O cómo se considera Pablo ante el Rey de Reyes? Romanos capítulo 1, el versículo 1. Dice así: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, el Evangelio que el Señor había prometido mediante los profetas en las Santas Escrituras. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios.
cómo se consideraba Pablo ante el Rey de Reyes. Pablo se consideraba un apóstol apartado para el Evangelio de Dios. Cuando Pablo hacía sus crímenes, cuando Pablo actuaba de la peor manera, se sentía orgulloso de lo que estaba haciendo, defendiendo algo que parecía a él estar bien. Pero cuando Pablo fue encontrado camino a Damasco por Jesús, él entendió cuál era el trabajo que él tenía que hacer. Ahora era volver a las personas que él había ofendido, él había acabado con las vidas. Ahora él tenía que ir para poder pedir perdón y de alguna manera esas personas puedan ver el cambio que Pablo tenía. La fe por la cual vivo, la página 98 dice: debe haber un poder que obre en el interior de una vida nueva de lo alto. Antes de que el hombre pueda convertirse del pecado a la santidad, ese poder es Cristo. Solamente su gracia puede vivificar las facultades muertas del alma y atraerlas a Dios, a la santidad, a la idea en que solamente es necesario desarrollar lo bueno que existe en el hombre. Por naturaleza, es un engaño fatal. El hombre natural no recibe las cosas del Espíritu de Dios, porque les es insensatez, ni las puede conocer por cuanto se discierne espiritualmente. De Cristo está escrito: en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. El único nombre debajo del cielo dado a los hombres, que el cual podamos ser salvos. Somos nosotros siervos de Cristo. Somos nosotros instrumentos para la obra del Señor. Es el que mantiene nuestra vida diariamente. Si Él quiere, quita su protección y a nosotros desapareceremos de la tierra. Satanás hará todo lo que él quiera. Si Cristo quita la mano para que Satanás haga con nosotros lo que él quiera. Pero mientras nosotros sigamos la voluntad del Señor, Él tendrá una protección, así como lo tuvo con Pablo, lo tuvo con los apóstoles, también ahora nosotros tendremos esa protección de parte de Dios. Mis queridos amigos, la pregunta decía: ¿cómo se consideraba Pablo ante el Rey de Reyes? Se consideraba como un siervo misionero del Evangelio de Dios. Por esa razón nosotros invitamos a todos ustedes a ser parte de este ministerio y poder compartir el mensaje de Dios a esas personas que están buscando cómo aliviar su alma. El Señor tiene la medicina. La medicina es la palabra de Dios, el agua de vida. Mi querido amigo, prepárate y encuéntrate con el Señor. No dejes pasar esta oportunidad. Acércate al Señor mientras puedas hallarlo. Que Dios pueda bendecirte y gracias por este momento que hemos pasado contigo. Que tengas un hermoso día. Prepárate, llegamos al día de reposo, hermano mío, y que Dios pueda bendecirte en este día. Si Dios lo permite, el día de mañana estaremos nuevamente en un estudio más con ustedes. Bendiciones.